damos gracias al Señor. Y bueno, les dije que el tema que hoy vamos a tratar, el título es El espíritu mudo. ¿Por qué no hicimos flyer? Porque no hicimos anuncio, promoción, invitaciones. Porque yo estoy en una guerra espiritual, no sé ustedes. Y yo te quiero animar que vivas las gracias, hijo, que vivas la vida cristiana como el Señor nos mandó. No como nosotros creemos o nos parece que puede ser correcta. Recuerden que dice el Señor que la vida cristiana se vive ¿cómo? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Entonces, cuando uno entiende el ambiente espiritual, entiende realmente lo que estamos hablando, realmente hay cosas que ni aún las nombro porque no le dije ni a Sofía el título. Se lo dije un rato antes de venir acá. Porque el enemigo sabe cuando yo hablo y se prepara y manda a sus secuaces y distorsiona y trata de que todo es una... A ver, el ejército de las tinieblas y las potestades y los gobernadores son más ordenados que la iglesia de Cristo. ¿Cómo? ¿Sí? Son más ordenados y preparados para desordenar. Ojalá nosotros fuésemos ordenados y obedientes como lo son los mismos demonios que se sujetan a Satanás. ¿Sabes cómo cambiaría nuestra vida, no? Si nosotros fuéramos obedientes al Padre, obedientes a Cristo. El enemigo tiene un ejército ordenado para desordenar, ordenado para lastimar, ordenado para hurtar, matar y destruir, ordenado para destruir tus sueños, tus expectativas. Por eso no quise que figure nada en las redes sociales y hoy atacar al enemigo en un golpe bajo. En un golpe como siempre. No tenemos que derrotar a nadie porque ya estamos del lado de la victoria. Dios nos dio la victoria. Ahora esas bendiciones y esa victoria que tenemos en Cristo, tenemos que ser obedientes para poder disfrutar de esas bendiciones que ya están preparadas para nosotros. Lo único que va a determinar que no la podamos tomar es nuestra desobediencia. Entonces, cuando hablamos del espíritu mudo, el otro día quedaban muchas cosas en el tintero. Yo quisiera hablar nuevamente de lo que es y las aplicaciones que pude aprender. Doy gracias a mi profesor David Ojeda en la maestría, que me enseñó todo lo que hoy les voy a predicar, porque ni yo lo sabía. Con su autorización y permiso, porque no tengo prohibido realmente utilizar materiales que están en la plataforma que yo estudio, pero con su autorización y sabiendo que esto iba a estar en las redes sociales, pude usar algunos de los materiales que me dieron en la maestría para hoy traerlos a la iglesia y que sea de bendición como lo fue para mi vida. Ojalá que hoy te pueda salir, como dijo Germán en su oración, transformado, renovado y desafiado por la palabra de Dios y entendiendo de que la lucha no es contra carne ni sangre. Dice Marcos capítulo 9, vamos a ir nuevamente. Marcos capítulo 9, verso 14. Verso 14 en adelante. Y dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, y dice el título no inspirado, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué peleáis? Y él respondió, uno de la multitud, y dijo, maestro, traje a ti. No dijo, traje aquí, traje a ti. A alguien reconocían. Reconocían al que tenía toda potestad, toda autoridad. Aquel
que se le sujetan hasta los mismos demonios, aquel que tiene el nombre de Jesús, aquel que tiene toda autoridad, donde toda rodilla se va a doblar un día, ¿se acuerdan? Dije, traje ante ti, está acoplando, hijo, traje ante ti, ¿qué dice? A mi hijo, que tiene un espíritu mudo, que tiene un espíritu mudo. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo, dice, os he de soportar? Tremendo. El Señor le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo le voy a tener que repetir la misma cosa? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Dice. Llevan años conmigo. Llevan años viéndome hacer prodigios y milagros. Son mis dame la tabla, hijo. Son mis compañeros íntimos. De acá adelante tenés que regularla, hijo. Son mis compañeros íntimos. Son mis compañeros que me vieron hacer el ministerio. ¿Hasta cuándo le...? Dámelo, hijo. Dámelo. Gracias. Vamos a hacer el sonista. Hoy pido disculpas, por favor. Ahí estamos. ¿Hasta cuándo, dice? ¿Hasta cuándo? ¿Ahí me escuchan? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Dice. ¿Qué les pasa? ¿Por qué les impedís a la gente avanzar a mí? ¿Por qué le impedís a la gente ver la gloria? Sigue la escritura y dice, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando su vida. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Claro. ¿Sabes por qué no pudieron? Porque estaban en otra. Porque faltaba lo principal, la autoridad. Faltaba quizás la consagración. Quizás faltaba la credibilidad. Quizás faltaba la dependencia. Quizás faltaban tantas cosas que puedo decir. El compromiso, la compasión y la pasión que Jesús les enseñaba a tener con las personas que estaban cautivas. ¿Y sabes qué? Hoy te quiero enseñar, para la oreja y a todos los que están del otro lado, cómo el Señor ideó un plan maravilloso para los chicos que están o que salimos de las adicciones. ¿Qué tiene que ver esto? Párate ahí. Espera un poquito. Todos aquellos que tienen una conducta autodestructiva, adicciones, hoy van a tener respuestas en este espíritu mudo. Dice la Escritura y sigue el verso y dice, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. ¿Quién sacudió al muchacho? El espíritu que lo gobernaba. Sacudió con violencia. Quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos estaba, dice. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le pasa? ¿Desde cuándo le está pasando todo esto a tu hijo? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego. ¿Quién le echa en el fuego? ¿El padre? No, el espíritu inmundo. Le echa en el fuego y otras veces en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hasta ahí vamos a leer, después seguimos el texto. Mire, hermanos, avancemos en este pasaje. Y este es uno de los pasajes que quizás nos aparece acá en el libro de Marcos como un paréntesis en el desarrollo de los ciclos que tiene Marcos. Pero primero,
cuando estudiaba esto en la maestría y cuando el profesor hablaba, yo no podía dejar de anotar, de ver y decir, wow, ¿cuántas veces leí esto y nunca Dios me había hablado de esta manera? ¿Cuántas veces tuve la solución acá y no la había visto? Estaba oculta a mis ojos y ahora Dios me trajiste luz. Gracias, Señor, porque trajiste luz a mi vida, soluciones prácticas para mi vida y para la de tantos, ¿no? Por eso, por algunas circunstancias de ministerio y personales también, el Señor me puso en el corazón hoy compartirlo con ustedes, porque en Marcos capítulo 9 vemos la compasión del Señor y la pasión por aquellos que son los invisibles de la sociedad, por aquellos que son los señalados, y vemos cómo el Señor interactúa y quizás con una de las personas más difíciles de tratar, ¿no? Porque ¿quién quiere tratar con un endemoniado? Yo recuerdo que yo no era creyente y todas estas cosas las escuchaba y hubo un familiar mío que me tocó de cerca que su cuerpo estaba poseído por muchísimos demonios. Y su cama se levantaba, levitaba, se ponía de pie así la cama y cortaba las cadenas que tenía, los crucifijos que tenía. Y sabés que como no podían, lo llevaron acá a calle... creo que es esta estrada que está la iglesia, hay una iglesia por acá, a la vuelta del juzgado, no, a la vuelta del juzgado, por esta, San Jorge. ¿Y sabe lo que dijo el curita que está en la presencia del Señor? Ponele, era el Padre Luna, porque yo hice el jardín ahí. ¿Sabe qué dijo? No, salgan de acá con esa persona, no, vayan a la iglesia pentecostal, dice. Salgan de acá, le dijo. Y mi familia, así como fue expulsada, llegó a esta iglesia. Y estaba el papá de Ariel Carini, el tío de Nelson, Raúl, no en esta iglesia, pero había los ancianos de acá, llamaron a los hermanos de mayor poder y oración y autoridad en Pergamino. Y uno de ellos era Raúl Carini. Y 7 pastores de Pergamino no podían con ella. Hasta que un día ella fue liberada. Aquellos que hemos tenido experiencias y hemos hablado con Satanás cara a cara, sabemos de lo que le estamos hablando. Por eso, la vida, el ministerio, es espiritual. Los talentos quedan truncos cuando se trata de lo espiritual. Nada de lo que tú y yo sepamos tiene efecto cuando se trata de lo espiritual. Lo espiritual es con lo espiritual. Se hace con el poder del Espíritu Santo, un espíritu de poder, amor y dominio propio, que nos dio autoridad, la misma deidad de Cristo, la misma deidad del Padre que levantó de los muertos a su Hijo, está en vos y está en mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¿Seguro? Los que están del otro lado, ¿lo creen así? ¿Seguro? A veces cuando uno mira su vida no pareciera. Porque somos tan capaces de hacer delante de Dios lo que nunca haríamos delante de los hombres. Somos tan capaces de hacer cosas que nos olvidamos que el Espíritu está dentro nuestro. Y que Dios ve todo, escucha todo, ve todo. Y el Espíritu Santo se contrista y se apaga. Dice la Escritura que eran en aquel entonces estas personas endemoniadas, igual que ahora, no cambió nada, los más excluidos, eran los parias de la sociedad. Eran los sin nombre, eran los desechados, porque ¿quién quiere tratar? Y no, ¿quién quiere tratar con un adicto? Nadie. ¿Quién quiere tratar con una persona que está mal? Nadie. Cuando vos estás bien, todos se sacan la foto con el campeón, ¿sí o no? Cuando vos estás mal, no, nadie se quiere juntar. Son los pocos de los pocos, como Jesús, que tienen compasión y tienen pasión por las personas. Entonces, esos son los más sufridos. Y de alguna forma, en una aplicación personal, pero también pastoral, he podido aprender el plan divino de Dios para la recuperación con chicos con conducta autodestructiva en este pasaje. En este pasaje. Marcos capítulo 9, del 14 al 29. Después van a ir entendiendo por qué el título. Dice que cuando bajaron del monte y llegaron,
donde estaban los otros discípulos, vieron a su alrededor una multitud de gente que se agolpaba, que había venido para estar con Dios, y dice, ¿qué pasa? Que están disputando con ellos, y salta uno del medio de toda la multitud y dice, Maestro, yo necesito de ti. He traído a ti te traje, a mi hijo, el cual está tomado por demonios, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Por eso sé que te necesito a ti, dice. A ti. Ahora, qué interesante que la palabra espíritu mudo es la primera vez que aparece en toda la Escritura. Segundo, la palabra espíritu mudo, tiene que ver, ahora vamos a ver en el original, tiene que ver con una persona que ¿qué? Que no habla, que no tiene habla. ¿Y sabes qué significa adicción? La palabra adicción, etimológicamente hablando, sin habla. ¿Cómo? Por eso, sin habla. Sin habla, adicción. Un espíritu mudo. A veces puede ser un espíritu, míreme, como en este caso, pero hay veces que es algo neurológico, hay algo físico, pero no siempre físico. A veces puede ser espiritual. Hemos visto personas que eran tartamudas y han recibido a Cristo y salieron hablando normal. Lo hemos visto. Hemos visto personas que hablaban como gangosos. Han recibido a Cristo y empezaron a hablar normal. Hemos visto personas que los médicos le habían, ¿cómo se dice? Diagnosticado esquizofrenia. No era esquizofrenia, era espiritual. Pero escucho voces, decía. Un muchacho que fuimos a buscar, lo habían tenido internado en tantos psiquiátricos y cuando entramos estaba su cama de 2 plazas y en su habitación, miren acá, había más de 15 centímetros de colillas de cigarrillo en toda la habitación. Lo apagaba y lo tiraba en el mismo lugar. Y había un caminito donde él caminaba al baño que era un desastre, la cocina un desastre. Esquizofrenia, le habían dicho. Nadie quería tratar con él. Los mejores evangelistas habían ido a predicarle el evangelio. Pero el día que recibió a Cristo, estaba lleno de demonios. Cuando llegué le dije, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Es que eso me dicen, me decía, eso me hablan. ¿Qué? Que no tengo más vida, que me mate. ¿Y de dónde te hablan? De la computadora, decía, de la computadora. En el nombre de Jesús vas a ser libre. Y fue libre. No eran esquizofrenia. Pero nadie quiere tratar, nadie se quiere comprometer, porque en muchos no hay compasión ni pasión. Es un problema tratar con personas adictas, sin habla, que enmudecen. Adicción significa etimológicamente sin habla. Entonces alguien que no puede hablar sus problemas. Adicción significa alguien que no puede contar lo que le está pasando y caen en el uso, en el abuso y en la dependencia de sustancias. Caen en comportamientos psicológicos enfermizos. Caen en lo que hoy cotidianamente llamamos una persona esclava, adicta. El que tiene oído que entienda, que oiga. Un espíritu mudo que lo deja sin habla. Y yo hablo por mí, es verdad. Había un vacío interior que no me permitía hablar con nadie. Y parecía que había fuego adentro mío. Pero cada día me hundía más. Aunque hoy se entienden que a veces por adicción, aspectos químicos y psicológicos, este pasaje revela que también hay un área que puede ser espiritual. Espíritu mudo. Un espíritu mudo. Y van a ver el paralelismo entre el espíritu mudo y una persona con conductas autodestructivas. Y repito, no es droga. Una conducta autodestructiva es la incredulidad, es la desobediencia. Es cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Es cuando no avanzamos en la vida espiritual y decimos, ¿qué pasa? Y enmudeces, te callás, no decís nada, pero adentro sabés todo lo que tenés que hacer, pero no podés. Un espíritu mudo. Un espíritu mudo. Es que quizás es la pornografía, quizás es la masturbación, quizás es la flojera, la vagancia, quizás es la pereza, la gula.
¿Cuántos pecados hay que te anulan y no te dejan avanzar? Quizás es el miedo al fracaso. Fracasamos tanto a veces que no sabemos cómo avanzar. Entonces dice la Escritura, a la luz de este pasaje, que nosotros podemos entender que hay una raíz de una adicción que también puede ser espiritual, especialmente en una conducta de autodestrucción. ¿Qué pasa con el adicto o este chico que estaba tomado por Satanás? Produce aislamiento. La adicción, una persona sin habla, endemoniada, se aísla de todo el mundo. Produce aislamiento. Aislamiento físico y aislamiento espiritual. Produce un desespero, una desesperanza que te anula, como vemos que le pasaba en este pasaje al joven. Y el papá dice que el espíritu lo tenía encarcelado, preso, dominado, dice. Y quizás ya hay una conducta que te tiene preso, encarcelado, dominado, que te deja sin habla. Un espíritu mudo, en el original, significa neuma alalon. Neuma alalon, que significa sin habla literalmente. Dice que el espíritu lo dejaba enmudecido. ¿Sabés cuántas personas? Cecilia, Carla, que me acompañan siempre. Si estuviera Eduardo, también lo nombraría él. No está. ¿Cuántas personas tomadas por Satanás se acuerdan cuando le pregunto después de 6 horas estando en la oficina, luchando contra Satanás? ¿Y qué te acordás? No sé, pastor. Me acuerdo que llegué a la puerta y me decían, no entré. Y ahora me acuerdo que estoy con usted acá. 6 horas habían pasado. El espíritu lo toma, lo anula, lo incapacita, no puede hablar, no se puede mover. Dice que el espíritu lo oprimía de tal manera que lo aislaba. Y en el contexto de las adicciones, quienes venimos de ahí sabemos que es así, ¿no? Nos anula, nos incapacita. Nos refleja como una persona que queda encerrada sin poder pedir ayuda. Sabemos que tenemos que pedir ayuda, pero no podemos hablar. Sabemos que tenemos que pedir ayuda, pero no podemos expresar el dolor que sentimos a veces. Sabemos que lo estamos haciendo mal, le estamos embarrando, pero estamos sin habla. Un espíritu mudo. Neuma alalo. Sin habla. El verso 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, agrega. ¡Apa! ¿Sabés que la persona esclava, adicta, no solamente aclara al Señor que era mudo, sino que era sordo? La persona que pasa por una esclavitud en las adicciones tampoco escucha. Tampoco pierde la capacidad de escuchar. Ya no escuchamos las voces del cambio, las voces que realmente hay una ruptura, dice espíritu sordo, añadiendo otra capacidad de incomunicación. ¿Escuchaste, no? No solamente no habla, ahora también hay una incapacidad en la comunicación. Tampoco escucha. No puede oír ni hablar. Esto simboliza una ruptura, escuchen esto, literal y radical con la verdad de Dios. No escucha ni puede decir nada. Y esto lo que hace el espíritu mudo es romper esa comunión que había entre Dios y el hombre. Romper que esa persona pueda salir de ese estado. Es imposible. Para el incrédulo es imposible. Que corte con esto. Sigue la escritura y dice que sin poder hablar va reflejando una incomunicación total, un aislamiento interior y exterior. Esto es lo que vemos nosotros en muchos ministerios de la iglesia, cuando invertimos en vidas de personas que están enfrentando este contexto o muchos otros. No pueden hablar, tampoco piden ayuda, se encierran en sí mismos, enfrentan el contexto como pueden. No pueden expresar su dolor, su desespero. Y para completar el diagnóstico, Dios le pone, y sordo también, tampoco escuchan. Y el Padre del cielo, el médico de los médicos, declara que el espíritu mudo no solamente es mudo, sino que también es sordo. Y ahí es cuando la persona esclava, no solamente en una conducta autodestructiva, rompe la comunión con Dios. No puede hablar y tampoco puede escuchar. No puede escuchar.
Pierde la visión de Dios, no lo ve. Pero también pierde la visión con la palabra, no la escucha. No la escucha. ¿A cuántas personas le hablaste y no le entra? ¿Sí o no? Están imposibilitados. Por eso hay algunos efectos físicos y espirituales que son devastadores. Por ejemplo, en esta sección que vi hace 2 clases o 3 atrás con el pastor David, enseñó 3 principios que hoy se los voy a transmitir a ustedes. Pero antes de ir a los 3 principios que son cortitos, que nos van a dar herramientas de cómo poder tener victoria en esta vida, quiero que veamos algunos estertores, algunos efectos que trae el espíritu mudo y sordo, una persona que está esclava. Dice que hay convulsiones, dice que empezó a temblar, dice que hay crujir de dientes, hay una especie de degeneración física. ¿Por qué? Dice que lo sacude, el cual donde quiera, el verso 18, el cual donde quiera que le toma, dice, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. ¿Sabés que la descripción más maravillosa y gráfica no es solamente la epilepsia que este muchacho tenía o lo que pasa cuando una persona está sujeta a un espíritu que empieza a convulsionar, a tener movimientos realmente que en su estado físico normal no lo podrían hacer? No lo podrían hacer, doblar sus manos, su cuerpo, cómo lo tuercen de tal manera que vos decís, ¿y qué le pasa? Como si los huesos se desencajaran de las coyunturas. Y usted dice, ¿cómo ocurre eso? Cuando el espíritu lo toma, lo sacude. Y esa palabra sacudir en el original, ¿sabe qué significa? Lo desgasta. Lo desgasta. Físicamente hasta matarlo. Sacudir en el original significa un desgaste físico y emocional. Porque cuando la persona está así, dice, no quiero más esto, no quiero más. No puedo, hay algo que está dentro mío, no puedo más. Quiero ser libre. Voy a continuar con el pasaje, dice que el papá, cada vez que se apodera de él, el espíritu lo arriba y echa espumarajo y cruje los dientes y se pone rígido, y le pedí a tus discípulos que lo hicieran y no pudieron hacerlo, no lo lograron, por eso vengo a ti, dice. Y el versículo 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Muchas veces, dice que el Señor Jesús, cuando se fue a orar, volvió y los discípulos estaban durmiendo. ¿Y sabe qué le dijo? Ni pudieron estar un ratito orando. Levántense, levántense. Yo no sé, cada vez que hay una persona en esta iglesia y pide oración, no sé cuántos oran para que realmente sea liberado. No sé cuántos tienen compasión y pasión. Yo hoy quiero desafiarlos y animarlos, como dijo Germán en su oración, que salgamos transformados y renovados, con una palabra que nos anime a cargarnos con compasión, a llenarnos de la pasión que Cristo tiene por las personas y amarlas. A las personas que están esclavas a las adicciones, a las personas que están esclavas a una conducta que no son adicciones, pero realmente los separan del propósito que Dios tiene para su vida. Los retrasan la carrera. Puede ser trabajo, puede ser deporte, puede ser los celulares, puede ser, no sé. Hoy tengo lleno de jóvenes que están esclavos a esto del bingo del celular. Tremendo. Pibitos que no sé dónde sacan plata y están esclavos. Intentos de suicidio, vamos a ver. Escuchad lo que dice la Escritura. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Incrédulos le está diciendo. Iglesia, levántese. Levántese y crea que Dios tiene poder y autoridad contra los espíritus mudos y sordos, pero también con aquellos que hemos sido esclavos del enemigo, que hemos quedado sin habla, que hemos perdido la incapacidad de pedir ayuda, que hemos perdido la capacidad de contar nuestros dolores, nuestros flagelos. Entonces el Señor Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que pasa esto? Y el padre le dijo, ¿de qué era un niño? Y contestó muchas veces, lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Detenete ahí. Dice que desde que era niño este espíritu lo tomaba
Y dice que muchas veces lo echó al fuego y lo echó al agua, ¿para qué? Para matarlo. ¿Cuántas veces quisiste terminar con tu vida, Marcelo? ¿Son muchas? ¿Paco? ¿Cuántas veces dijiste, no puedo más, ya está? Lo mismo que le pasaba a este muchacho, le pasa a las personas que venimos de conductas autodestructivas. Muchas veces quisimos, fuimos echados al fuego, al agua, y dijimos, ya está, basta. Termino con mi vida y se terminó. Los pensamientos suicidas vienen de un espíritu mudo. Viene de una dureza espiritual, de falta del Espíritu Santo. Pensamientos que una persona llena del Espíritu no los tiene. No entran todos estos pensamientos cuando uno está lleno de Jesús, lleno de su presencia, lleno de ese poder, lleno de la vida y la verdad, porque Cristo es la vida, la verdad y es el camino. Cuando uno encuentra el camino, conoce la verdad, conoce la vida, y la verdad os hará libres, dice. Dice que el Señor Jesús se da cuenta de todo esto que está ocurriendo y dice que se para delante del espíritu maligno, de ese espíritu mudo y sordo, y le dijo, te mando que salgas y que no vuelvas a entrar nunca más. La orden fue clara, la orden fue concisa, y Cristo nos deja ejemplo. Te ordeno en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, que te vas ahora. En el nombre de Jesús, no en mi nombre, no en mi poder, no en nada, y no volvés a entrar nunca más. ¿Sabés qué aprendí? Que muchas personas pasaron por acá y fueron liberadas. Muchas. Y al tiempo volvían. Manifestaban recibir a Cristo, pero evidentemente no, porque cuando uno tiene a Cristo, el Espíritu Santo está, ya no puede morar más el enemigo. Porque la Biblia dice que cuando vuelve el enemigo y encuentra la casa desordenada y vacía, ¡ay, vienen 7 más! Pero si está Cristo, ya no más. ¿Sabes qué? Aprendí con esto que muchas veces me equivoqué. Y Dios me utilizó en la liberación de decenas de personas con espíritus inmundos y espíritus mudos. Porque había espíritus que no me hablaban, ¿sí o no? No querían hablar, además me miraban y se reían, crujían los dientes, se revolcaban, todo como dice ahí. Espuma, espumarajo, sangre, pelo por la boca. Pero ¿sabes qué? No me hablaban, se reían. Espíritus mudos. ¿Te acordás, Silvia? ¿Sí o no? ¿Sabes que me equivoqué? Te vas en el nombre de Jesús y se han liberado. Pero nunca le dije, y no entras nunca más. Ah, acá aprendí algo nuevo. Así que cuando venga el próximo, ya sé cómo hacerlo mejor todavía. Y no entras nunca más en el nombre de Jesús. Te lo ordeno. Qué tremenda la Escritura. Qué tremendo. Cuando uno viene y le dice, ¡hey, hey! Si vuelvo allá atrás es para acordarme de dónde me sacó Cristo. No vuelva más a las drogas. No vuelva más al viejo camino. No vuelva más a la vagancia espiritual, a la flojera, a la pereza. No, sí, allá te sacó el Señor. No vuelvas más. Y vuelven de nuevo, y vuelven de nuevo. Es porque nunca entendimos el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Dice, cuando Él entró en casa, sus discípulos, verso 28, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir si no es con ayuno y oración. El Señor estaba diciendo que esta posesión o influencia demoníaca, que tenía efectos psicológicos espirituales, que tenía efectos devastadores, al punto de llevarlo a la autodestrucción, de atentar con su propia vida, a ahogarse, a estar en el fuego, a quemarse, a tener convulsiones, a tener mudez y sordera espiritual, a tener esta especie de degeneración física. ¿Por qué digo degeneración física? Porque te voy a decir algo, cuando la persona sale de sí misma, pierde la imagen y semejanza de Dios. La pierde. Porque, ¿querés que te diga algo? Mírame acá. La cara cambia. Se le desfigura el rostro. No es más el mismo cuando es tomado por el enemigo y lo empieza a sacudir y a desgastar. Ya no es el mismo. La cara le cambia, los ojos le cambian, la sonrisa le cambia, los pómulos se hinchan, la cara se desfigura y la imagen de Dios se degrada.
¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Cristo. Y eso es lo que hace el enemigo. Toma el alma, los sentidos. ¿Sabes qué? Las personas con adicciones también. Se nos desfigura el cuerpo, el rostro. Empezamos a estar esclavos. No es que no amamos, sino es que venimos de un lugar donde no podemos hablar, no podemos pedir ayuda. Y aunque el cuerpo físico se va desgastando, nosotros pensamos que está todo bien. Que mientras más consumimos, mejor nos va. Y pensamos, aunque el rostro está desfigurado, porque yo para mí, había personas que cuando caminaba, mírenme, se me corrían. ¿Me miran? Yo iba caminando y yo dije, ¿qué les pasa? Y los que estaban mejor que yo dicen, sí, mirate la cara. Mirá cómo estás. Mis ojos gigantes, mi semblante aceitoso, mis pupilas dilatadas, me crujían los dientes. El corazón se me salía del cuerpo, transpiraba. Faltaba el aire y perdía ¿qué? El habla. No podía hablar. Tremendo, tremendo, un espíritu mudo. Tremendo, tremendo. Y uno piensa por dentro que está bien porque tiene una falsa sensación de bienestar. Las drogas te dan una falsa sensación de bienestar. Son mentiras disfrazadas de bienestar, corrupción disfrazada de satisfacción. Y dice que este espíritu lo tomaba y lo llevaba al mismo suicidio, a tener pensamientos egoístas y a tener una degeneración de la imagen de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque este fenómeno va más allá de lo natural o epiléptico. Esto es espiritual. Va más allá. Va más allá. Que ellos se materialicen dentro de un cuerpo humano tomando el alma. Por eso hay tres cosas que hoy te quiero regalar y vamos a ir rápidamente. Primero, maestro, Mateo capítulo 9, verso 17, dice, maestro, he traído a mi hijo. Primero, el rol de los parientes, fundamental. En un muchacho con una conducta autodestructiva, viene un papá, una mamá, un hermano, dice, pastor, necesito que me ayude. Un hijo, ¿sí o no? Un hijo, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué, amigo? Cuando uno entra en una conducta autodestructiva, lo primero que se lastima, ¿sabes qué es? El círculo familiar, los que te aman. Si bien no le puse una pistola en la cabeza a mi mamá y le gaticé, la estaba matando en vida. Mi madre estaba durante 3 días en pijama, en un sillón al lado de la pieza, viendo cómo salía humo por debajo de la puerta. Y un día le dije, mamá, anda a dormir algo. No, hijo, estoy esperando. Por si te pasa algo, llamo una ambulancia. Imagínate, la estaba matando en vida. Pero no podía decirle nada. No podía decirle ni perdóname, porque estaba sin habla y sin escuchar a nadie. Cuando uno entra en una conducta autodestructiva, lo primero que se lastima es el círculo familiar. Por eso el rol de los parientes, maestro, he traído aquí mi hijo, el papá, la hermana, el abuelo, el tío, alguien siempre trae a esa persona a Cristo. He venido a ti, no, porque todos los demás que están al lado tuyo, ninguno pudo. ¿Y por qué no pudieron? Exhortación para los miembros de la iglesia, exhortación para los líderes, exhortación, no importa para los que están en la alabanza. Dios no nos mandó ni a tocar la guitarrita, ni a estar en sonido, ni a estar a cargo de nada. ¿Sabés qué nos mandó el Señor? A tener compasión y pasión por los perdidos. Nada más. Todo lo demás es parte del piribiri. Que es lindo, pero sin perder la visión, que es alcanzar a uno más para Cristo cada día. De abrazar a los que están necesitados, no pegar la curva y seguir. Porque cuando está el endemoniado tirado, cuando está el adicto tirado, ¿sabe qué hace la gente? La iglesia de Cristo también pega la curva y sigue. Yo fui a golpear la puerta ahí a merced de la Casa Grande y me senté en el último banco. Sacaba sangre porque me habían golpeado acá, me habían encontrado la policía corriendo, me dieron ropas, mejor ni cuento cómo estaba. Estaba orinado, golpeado, y me senté en el último banco. ¿Y sabes qué? Nadie se me acercó. Ni el monaguillo que sirve el vino se enteró de mis problemas. Pero un día fui a la casa de mi abuela la loca, que era evangélica. Ella conocía un Dios también, pero diferente a eso que había ahí.
en calle Merced. Y cuando llegué, mi abuela, le dije, abuela, necesito conocer de tu Dios. Y ella se postró en tierra y dijo, 20 años oré por vos, mi hijo. 20 años oré por vos. 20 años no dejé de orar nunca por vos. El rol de los parientes. Y quizás en el ministerio pastoral me ha tocado enfrentar esta clase de circunstancias con mamás, con esposas, con esposos. ¿Y sabes qué? Lastimosamente te tengo que decir que hay esposas, mamás o papás o hijos que hacen la obra de Satanás en vez de la de Dios. En vez de traer a sus hijos acá, se los llevan. En vez de traer a sus esposos, sus esposas acá, se los llevan. ¿Y sabes qué hacen? Después vienen con problemas. No, Cristo es la solución. Este papá sabía dónde tenía que traerlo. A ti he venido. A ti he venido. Yo tengo chicos rehabilitándose. Les pido por favor a sus esposas, por más que no tengan ni para comer, vení y me preguntaban a mí. Yo te voy a dar para comer. No tenés para pagar la luz, vení que algo vamos a hacer. Pero si te llama fulanito o fulanita, ponele, decir que está todo bien. Que acá, por más que estén haciendo sable de punta, acá está todo bien. ¿Sabés qué hacen? Lo primero que hacen, no, es que no doy más, es que te fuiste, estoy sola. Ah, amiga, te dije, ¿qué hace el pibe? Se viene. Se viene. A veces los parientes son el enemigo en vez de ayudar. 18 años hace que hago esto. Pero acá, en esta oportunidad, los parientes fueron de bendición. No le des plata, le dan plata. No esto, le dan esto. No, todo al revés. Acá el pariente tiene un rol fundamental. Lo amó, tuvo compasión y lo trajo donde sabía que había solución. A ti he venido, Señor. El rol de los parientes. Siempre hay un amigo que dice, tengo un amigo que está bajo la influencia de un espíritu mudo y sordo. ¿Lo podés ayudar? El rol de los parientes. Segundo, el rol de las plegarias. Marcos capítulo 9, versos 28 y 29 dice, esta clase con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay un rol fundamental, no solamente los parientes, sino segundo, oración y ayuno. Cada vez que tengo que estar con alguien, salvo que se me presente así como vas caminando y te lo chocas, como me ha pasado en una cárcel, me ha pasado en la calle, que me choco con una persona endemoniada y ¿sabe qué pasa? Puedo estar con 10 de ustedes, me miran a mí. Me miran a mí. Sin ir más lejos, hace un par de semanas fui a tu casa, Aldana, y viste que en las calles de los costados no hay luz. Y me mandé de un charco de agua porque llovía. Y venía una señora en moto. En vez de pasar por mi lado, me meto en el charco y espero, pobrecita, para no mojarla. Y va por el lado de Ceci. Ceci tiene el vidrio transparente, no tiene otra cosa. O sea, si tiene que mirar a alguien, a la persona, ¿quién va a mirar? A Cecilia, que va a mirar a mí. ¿Sabe qué hizo? Cuando me vio, se le desfiguró la cara. Y se empezó a sonreír. Me los choco. Pero si no me los choco, ¿sabes qué hago? Ayuno y oro. Ayuno y oro. Porque es la única forma que esto sale, con ayuno y oración. Y ahí necesitas disciplina, llenarte de Jesús. Y después que pasa esto, ¿qué ocurre? Cecilia, ¿son 2 o 3 días que hago qué? No, después que pasa esto, duermo. Porque después de 5 horas me desgasto de tal manera, dice que el espíritu lo sacude. Y sacudir en el original, ¿qué significaba? ¡Vamos! Muy bien, desgaste. Lo espiritual produce un desgaste físico tremendo al que ministra y al que está cautivo. 3 días me lleva a recuperar fuerza que no sirvo para nada. Por eso el Señor me dice, me humilla, ¿viste? Ahora tenés que recuperar mi fuerza, dice el Señor, porque soy yo o no sos vos. El rol de las plegarias, la oración tiene poder. El rol de la familia es bueno, el rol de la fe es bueno, pero el rol de la iglesia de Cristo orando y ayunando abre la ventana de los cielos, desata las bendiciones y los milagros, desata el poder de Dios. La oración desata el poder de Dios. ¿Y sabes por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Porque no oramos. No oramos. Como Cristo quiere que ore. Mire, el Señor Jesús fue muy tajante. Cuando exhorta a los mismos discípulos, le dice que ellos preguntaron por qué no habían podido expulsarlo. Y el Señor le dijo, tranquilo, esta
clase no sale sino con ayuno y con oración. Por eso el Señor los exhorta, le dice, ¿hasta cuándo les tengo que enseñar que esto es espiritual? Que deben consagrarse, que deben vivir en el Espíritu, que la única forma de ayudar a un chico que esté tirado es que tengas compasión y amor por las personas. Los facilitadores que están en el grupo y los colaboradores saben que soy hincha. Y soy hincha porque voy a seguir siendo hincha, hasta que un día vea que pusieron por obra lo que les enseño. Mientras tanto, me van a tener que aguantar o salgan del grupo. Dedíquense a otra cosa. Porque si no tenés compasión y pasión por una persona, que yo te tengo que llamar los miércoles, los lunes, los jueves, los viernes, llamen a la gente, llamen a la oveja, llamen a la oveja, llamen a la oveja. Hasta que eso no ocurra, voy a tener que hacer lo mismo. Y acá el Señor dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo? No tienen compasión y pasión por las personas. Es la única forma. Si alguien no vino hoy y es una oveja tuya, ¿no te preocupa? ¿Sí o no? Evidentemente no lo aprendimos. De la boca para afuera, ahora el corazón, ¿sabe quién lo manda? Los hechos, la experiencia. Cuando las personas tienen así, el pastor me llama, así, fulanita me llama, me viene a buscarme, eso hace abrir las puertas de los cielos. Compasión y pasión por lo que Dios ama, que son las personas. No funciona de otra manera. Es la única forma que aprendí a hacer la obra, tener compasión y pasión por el que está caído. Darle un empujoncito para que salga adelante. Hasta que eso no ocurra, no vas a tener victoria en tu ministerio ni en tu vida. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca. Nunca, nunca. Nunca. Eva, si dejaste ir solo a Felipe, que es chiquito, lo llevaste y la mamá te lo trae de fútbol a las 5. Son las 6 no llega, las 7 no llega, las 8 no llega, las 9 no llega, no vino en toda la noche el otro día. ¿Vos recién al otro día lo llamás? Contale a los facilitadores de esta iglesia y a la congregación completa. A ver, ¿lo llamás al otro día? ¿Cuánto tardás en llamarlo? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Y qué más? Muy bien, porque lo amás. ¿Qué nos faltará a los cristianos? Amor y compasión y pasión por los perdidos. Cuando tengamos ese amor que tiene una madre para un hijo, ese día las ventanas de los cielos se abren. Ese día ocurre el milagro. Cuando cargaste la vida de alguien, decirle, che, te puedo pasar a buscar porque seguramente, no sé, Mateo iba a venir al culto o capaz que no. Testimonio, acá. Ey, paren la oreja. ¿Matías iba a venir o no? ¿Qué pasó? Te volví loco, mensaje, te llamé, te dije, si tenés que irte a buscar, te voy a buscar, pero tenés que estar. Hoy tenés que estar. ¿Sí o no? Excusas. Viniste caminando. Gloria a Dios. Pero lo volví loco. Y quizás necesitabas ese empujoncito. ¿Entendés? Entonces, pero solo no puedo. Para eso está la iglesia. Acá dice un rol de los padres, pero también hay un rol de la iglesia, ayuno y oración. Amigo, te quiero animar, hermano, a que doblemos rodillas, porque doblar rodillas dice que pone de pie a Dios. Cuando vos doblás rodillas, Dios se pone de pie, inclina su oído y te escucha. Cuando te postrás en tierra y orás por tu familia, por los que están caídos. Y tenemos tantos ejemplos en los evangelios en la insistencia de aquella viuda, ¿se acuerdan? Aquella viuda que oraba en oración. Y aún en una forma a veces inoportuna, proclamando, clamando y reclamándole al Señor. Yo clamo, yo oro, yo proclamo, pero yo también le reclamo a Dios. Le reclamo yo, Señor, por favor, ten piedad, ten misericordia, pero hacé como vos quieras. Pero ayúdame. Este padre vino y oró. El rol, vamos terminando, el rol de los parientes, el rol ¿de quién? De las plegarias. El rol de las plegarias en la recuperación de un chico que está sujeto a un espíritu, un chico con adicción, es fundamental. El rol de la iglesia es fundamental. No podemos renunciar a dejar de orar y ayunar. Y vas a ver la gloria de Dios.
Pero hay un rol insustituible, que no es el de los parientes, que no es el rol de las plegarias, que le corresponde solo a Dios. ¿Y sabes cuál es? El rol del poder de Dios. El rol del poder de Dios. Y dice Marcos 9:22, dice, creo, le dice el Padre, creo. Escuchen lo que dice el verso 28. El verso 28, a ver, lo tengo acá. Cuando él entró en la casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y les dijo, este género con nada sale, sino con oración y ayuno. Entonces, dice, el Señor, un poquito antes, un poquito antes, el 24. E inmediatamente, dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Pero qué dijo? ¿Qué más? Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo me vas a decir a mí, dice el Señor, si tú puedes? ¿Cómo? Porque el chico, ¿qué le dijo el papá? Si tú puedes, hazlo. Dice, ¿cómo me vas a decir así? Solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer. Y dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Como dice este pasaje, muchas veces ese espíritu le había echado en el fuego, muchas veces lo había llevado al agua, muchas veces lo había sacudido, muchas veces lo había cierto que era sonidista, me olvidé. Es la que me toca. Muchas veces lo había tirado para destruirlo. ¿Y sabes qué? Muchas veces me sentí un juguete del enemigo. No solamente me robó la vida, sino me pisó la cabeza. Y después que me pisó la cabeza, mirá para acá, saltó arriba de mi cabeza. Mis ojos veían lo que no era real. ¿Y sabés qué era lo no real? Era lo espiritual que yo no conocía. No tenía el Espíritu de Dios, pero veía a los demonios. Lo vi. Con mis ojos lo vi. Y no eran los efectos de las drogas. No. Estaban ahí. Decían, ahora te toca a vos. Pero Cristo llegó a mi vida. Cristo llegó a mi vida. Cerré mi ojo, miré de vuelta y estaban ahí. Digo, no, soy yo, voy. Estaban ahí. 3 veces. Y miré y estaban ahí y se me reían. Fue al revés, cuando recibí a Cristo no los vi nunca más, hablo con ellos. Pero de vista no, nunca más. Porque Cristo me hizo libre. ¿Y sabés qué dice? Hay un poder que transforma, hay un poder que solamente lo tiene Cristo. No sos vos ni yo. Es la unción del Espíritu que te da poder y te da autoridad. Dice, en mi nombre echaré fuera demonios, en mi nombre sanarán, en mi nombre, y todas estas cosas seguirán a los que creen, dice. En mi nombre harán. En mi nombre hay autoridad, en mi nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Y todas las veces que me presenté ante alguien y dije, te vas, no se fueron. Ahora cuando dije, en el nombre de Jesús se fueron. ¡Qué hermosa experiencia! ¡Qué hermoso es ver el poder de Dios! ¡Qué hermoso escuchar a una niña de 7 años que estaba cautiva por el enemigo, por los jueguitos de internet! Había recibido y había entrado un espíritu maligno. Cuando llegué empezó a gritar. Y le dije, ¿por qué gritas? Y me dijo, no grito por vos, grito por él. Y digo, ¿quién es él? ¿Acaso no lo ven? ¿A quién le están orando ustedes? Porque había 2 que estaban de rodillas. A Jesús. Oran, pero no creen.
a Él. Dice que los demonios ven a Cristo y tiemblan ante su presencia. Y cuando ven al ungido, tiemblan delante del ungido. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús, en todos los que están llenos de su poder. Llenos de su poder. Llenos de su poder. El rol de los parientes, el rol de las plegarias, el rol de Dios. Creo, pero ayúdame. Ten compasión. Intercede por mi hijo. Restaura a mi hijo. Y Jesús lo exhorta, le dice, ¿cómo si puedes? Todas las cosas le son posibles a los que creen. ¿Y qué dice? Todo es un absoluto. Todo le es posible a los que creen. Ahora el padre gritó y dice, ¿sabes por qué aún grito a ti? Porque digo, creo, mírame acá, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Sabes qué tienes que aprender hoy? Escuchar la voz de Dios, que aún en una fe imperfecta como la nuestra, Dios puede orar. Aún no en una fe perfecta, sino aún en la imperfección de la fe, Dios ora. Porque dice, yo creo, pero ayúdame, porque a veces me cuesta venir hasta ti y pedirte que haga esto. Oh, aún en mi incredulidad, en mi debilidad o en una fe imperfecta, el poder de Dios obra cuando Dios conoce tu corazón. Cuando Dios conoce tu corazón. Aún en esa fe imperfecta es la que movió el poder de Dios. Y escucha acá, con un simple toque lo sanó. Aparece 2 veces el toque de Dios en la Biblia. El toque de Dios. Acá dice que lo tomó. Lo tomó. En otras curaciones dice que se ungió sus manos y tocó la lengua del mudo. Tocó los ojos y sanó. Tocó y fueron sanos. Yo no sé cuántos necesitan el toque de Dios. El toque del Espíritu. El toque de Cristo en tu vida. ¿Sabes qué? La palabra dice que lo tocó y lo levantó, dice. Esa palabra levantar en el original geiros es la misma que utiliza, escucha esto, para la obra del Espíritu Santo cuando levanta a Jesucristo de los muertos. Tremendo, tremendo. Escuchá, pensá, eso está dentro tuyo. Geiros lo tomó, lo tocó y lo levantó. Es la misma palabra que aparece en el original cuando el Espíritu levanta al Señor Jesucristo de los muertos. Cuando Dios te toca, cuando te encontrás con Cristo, hijo, no hay más vuelta atrás. Él te llena, Él te levanta, Él hace, Él renueva, Él transforma, Él gobierna. Pero tenés que tener una intimidad, tenés que rendirte a Él. Solamente Él. El espíritu mudo y sordo, quizás hoy muchos están enfrentando este flagelo, con distintos traumas y muchas veces de índole físico, pero otras veces es de índole espiritual, emocional. Quizás la salud te golpeó la puerta y hoy hay una enfermedad que tocó tu puerta, tu familia. Quizás hay una adicción, quizás hay uso, abuso, dependencia de sustancias o cualquier clase de conductas perniciosas que te estén retrasando en el propósito de Dios. ¿Sabés que hay un rol que le corresponde a los parientes? Hay un rol, amigo, que le corresponde a la iglesia. Te abrazamos, hijo. Tus lágrimas las ve el Señor, porque aún en tu fe imperfecta, Dios se glorifica en esa debilidad, amigo. Él quiere ver tu corazón, papá. 18 años limpio, acá estoy. Por la gracia de Dios. Nada que eso haya hecho, fue el poder. Transformando, restaurando, renovando. ¡Wow! Compasión y pasión por las personas. ¿Entendelo? No hay otra. Lo decía Minguito, ¿no? A los papás. Bueno, no sirve de nada ser un papá bueno. Para ser un buen padre tenés que estar en los detalles. Tenés que corregir. Tenés que estar en la intimidad. Por eso yo no sé cómo llegaste en esta noche, se nos fue la hora.
Pero sí quiero que te vayas de una manera diferente. Y quizás así como este joven, hoy estás en un tiempo sin habla, en un tiempo de sordera espiritual. Quizás estás caído. Quiero decirte que esta etapa de tu vida que estás pasando, escúchame bien, no es una caída, no es una caída. Es el proceso que Dios está tratando con tu vida. No es una caída, sino es una lección. Que Dios te trajo con un propósito y te mueve con un propósito. Quizás, Claudita querida, todo ese cansancio que has tenido y llegaste acá, el Señor te dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Quizás todo ese cansancio que llevas acumulado no es señal de fracaso. No, nada que ver con el fracaso, sino de que has estado peleando tus batallas, de que has estado en la intimidad luchándola, guerreándola. No es fracaso, es pelea de las batallas íntimas. Pero eso se terminó, porque hay una nueva temporada, hoy hay una iglesia, hay un grupo pequeño, hay amigas que te abrazan. Gloria a Dios por esos que están cansados, o que sienten que están derrotados. No, quizás vos no te das cuenta, pero has crecido, has cambiado, has aprendido a callar donde antes gritabas, has aprendido a valorarte cuando antes mendigabas por amor, has aprendido a decir, no, yo soy un hijo, una hija de Dios. Quizás has aprendido a soltar cuando antes insistías. Hoy es día de soltar. Soltar. Cuando a mí me dicen que yo no soy necesario en algo, digo, tenés razón, y me voy. No soy necesario. He aprendido a no estar donde no me necesitan. Pero vení a la iglesia, trae a tu esposa, trae a tu esposo. Pastor, no me hinche más. ¿Ok? He aprendido a soltar cuando no me necesitan. Por mi salud física y mental. Quizás ese cambio que nadie lo aplaude, que no se aplaude en la esfera de lo terrenal, pero transforma vidas. Hoy lo estás haciendo y estás comenzando. Y aún aunque nadie lo vea quizás, aunque haya veces que ni vos misma o vos mismo notes el cambio que Cristo está haciendo, quiero decirte que estás avanzando. Es un pasito a la vez. Hablaba con Pablito y Lisandro, ¿no? Todos juntos, no. Poquito cada día. No te atores. Sacale el cebador. Un poquito cada día. Estás avanzando. Y cada paso, por más pequeño que sea, es parte del propósito que Dios tiene para tu vida. Es parte del proceso que estás teniendo. Así que no dejes que la ansiedad, primeramente, termine con los planes de Dios o te deje de hacer crecer. No dejes que la tristeza, no dejes que la tristeza te convenza de que todo ha sido en vano. No. Todo tiene un propósito. Todo tiene un espíritu de Dios. Porque lo que viene de Dios será bueno. Que un día vas a poder entender por qué fue tan duro el proceso. Cuánto nos ama el Señor. Cuánto nos quiere Cristo. Aquel espíritu mudo, aquel espíritu sordo, le dijo en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas y que no entres nunca más. ¿A qué le tenés que decir hoy fuera? Te vas fuera. Depresión, angustia, esclavitud, ansiedad, tristeza, dolor. Tenés que soltar y dejar ir. Dejar ir. Tenés que aliviar la carga. Porque hoy tenés que comenzar a hablar. Hoy tenés que comenzar a escuchar la voz de Dios. Y quizás hay muchos mudos y sordos espirituales hoy que necesitan tomarse de la mano de Dios y avanzar. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Jesús, te damos gracias, Padre.